La parte de acá es lo que vamos a hablar sobre espacio muerto y ventilación desigual. Entonces, la primera idea que nos vamos a llevar de acá es que el espacio muerto anatómico corresponde a las zonas de conducción. ¿Cierto? Acevedo, ¿de dónde a dónde eran las zonas de conducción? ¿De dónde a dónde se extendían las zonas de conducción? Porque voy a hablar de la vía respiratoria. Ese es el espacio muerto anatómico. ¿De dónde a dónde eran las vías de conducción? Desde la tráquea hasta los núcleos terminales. Llamamos zonas de conducción porque a este nivel no va a haber intercambio gaseoso. ¿Ya? Bien, nosotros podemos calcular el espacio muerto anatómico de una persona si transformamos su peso a libras. Entonces, por ejemplo, Acevedo, ¿cuánto pesas? 86 kilos. Soto, ¿cuántos kilos? O sea, ¿cuántas libras equivalen a un kilo? 2,4. ¿Ah? 2,4. A ver, ¿cuántas libras? 2.2 libras equivalen a un kilo. Entonces, por su calculadora, si el doctor pesa 86 kilos, ¿cuál sería su espacio muerto anatómico expresado en mililitros? Calculadora. 41.2. 172. 41.2. Ya, 189 mililitros. O sea, no, o sea, es su peso expresado en libras, pero esas libras las transformamos a mililitros, ¿no? Porque estamos hablando de volumen. Entonces serían 189 mililitros. Ese sería su espacio muerto anatómico. Hasta ahí vamos. ¿Sí, Acevedo? ¿No es cierto? Entonces, pero también hay un espacio muerto fisiológico, que en el caso del doctor Acevedo, joven, sano, ¿no es cierto?, es igual a su espacio muerto anatómico. O sea, en una persona sana, el espacio muerto anatómico, es decir, la zona donde no hay intercambio gaseoso, corresponde a las zonas de conducción. O sea, anatómico y fisiológico son iguales. El problema es que el espacio muerto fisiológico sí varía en la enfermedad. ¿No es cierto? Ya hablamos de un espacio muerto fisiológico total. ¿Ya? La idea, persona sana, lo que han calculado en Acevedo, su espacio muerto anatómico, equivale a su espacio muerto fisiológico. ¿Por qué? Porque son las zonas de conducción y asumimos que el doctor Acevedo tiene alveolos que están bien ventilados y bien perfundidos. ¿Sí? Pero en la enfermedad ya hablamos de un espacio muerto fisiológico total. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de la enfermedad, por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, del asma bronquial, vamos a tener alveolos que no van a estar bien ventilados, no hay un adecuado intercambio gaseoso y lógicamente este espacio muerto fisiológico es mucho mayor. ¿Sí? ¿Está claro, Mesa? Rojas, ¿está claro? ¿Seguro? Bien. ¿En la enfermedad? ¿Tú de qué ves? En la enfermedad, el espacio muerto fisiológico es menor. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿El espacio muerto fisiológico en la enfermedad mayor o menor? Menor. Mesa, ¿tú qué dices? ¿Mayor o menor? Mayor. Alfaro, ¿tú qué dices? Menor. Ubius. Pero me dice que Valera, ¿qué hemos dicho? ¿La enfermedad del espacio muerto fisiológico es mayor o menor? ¿Ah? Menor. Menor. No, pues, es mayor. ¿Qué dije? En la enfermedad hablamos de un espacio muerto
sea fisiológico total, porque involucra áreas del pulmón que no van a estar bien ventiladas y bien perfumadas. ¿Ya? Ese es el concepto del espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. La otra idea es la ventilación desigual. O sea, lo que quiere demostrar es la importancia, dice ahí que el intercambio no solamente ocurre en los segmentos terminales, ¿no es cierto? Y la importancia, por ejemplo, del patrón respiratorio, como una respiración lenta pero profunda puede lograr una mayor satisfacción de las demandas de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono del cuerpo. Entonces te pone dos ejemplos, ¿no es cierto? Te pone un paciente A y un paciente B. Este puede ser un atleta, quizás, ¿no? 10 respiraciones por minuto. Y este es un paciente enfermo, o sea, es taquinémico, tiene 30 respiraciones por minuto. Entonces, lógicamente, una respiración rápida también es una respiración superficial, ¿no? Porque el paciente debe estar, mientras que una respiración lenta es más profunda, ¿no? Entonces vemos que uno tiene una frecuencia respiratoria de 30 por minuto y el otro lo tiene de 10 por minuto. ¿Ya? El volumen ventilatorio, ¿qué era? ¿Qué habíamos dicho ahora que era el volumen ventilatorio? El volumen tidal o volumen corriente, ¿no es cierto? ¿Qué era el volumen corriente? Para que me sigan, mire, el volumen corriente, ¿qué era? Acá, ¿qué era el volumen corriente? La cantidad que entra o sale de los pulmones de una respiración, por decirlo así, tranquila, normal. Entonces, lógicamente, este paciente, ¿no es cierto?, que tiene una respiración tranquila, su volumen corriente está casi en lo normal, 500 mililitros, por su respiración. ¿No? En cambio, este paciente que tiene una respiración rápida y superficial, su volumen corriente es mucho menor. No llega a los 500 mililitros, estará en 200 mililitros. Hasta ahí va. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del volumen minuto, la cantidad de aire que entra y sale en cada uno de un minuto. Entonces, por matemáticas, si tengo 30 respiraciones por minuto y en cada respiración entran 200 mililitros, ¿no es cierto? Su volumen minuto son 6 litros, 6.000 mililitros. ¿Sí? Y este paciente, por ejemplo, también tiene 10 respiraciones por minuto, su volumen corriente es 600, 10 por 600, 6.000 seguidos. O sea, ambos pacientes tienen igual volumen por minuto, es decir, la cantidad de aire que entra y sale de su aparato respiratorio en un minuto es el mismo. Pero la diferencia viene acá en la ventilación alveolar. La ventilación alveolar por minuto representa la cantidad de aire que ingresa, pero que participa efectivamente en el intercambio gaseoso. O sea, la cantidad de aire que ingresa, pero que llega a la zona respiratoria. ¿Sí? Este paciente, promedio, ambos pacientes en promedio deben tener 75 kilos. ¿Por qué lo sé? Porque más o menos estoy viendo su espacio muerto anatómico, lo han calculado, ¿no? 150, debe pesar 75 kilos a 2 libras, son 150 mililitros. ¿Sí? Ahora vamos a ver la ventilación alveolar minuto, o sea, de esos 6 litros que respiran, cuánto aire ha participado o ha alcanzado efectivamente la zona respiratoria. Entonces tenemos que este tiene una ventilación alveolar, su volumen ventilatorio es 200 mililitros, es el aire que entra en una respiración, ¿no? Y su espacio anatómico es 150. O sea, en este paciente, ¿qué cantidad de aire alcanza efectivamente la zona de intercambio? 200 menos 150, 50 mililitros, ¿no es cierto? Por 30, que es lo que respira en un minuto, me da 1500 mililitros. En este paciente que tiene una superficie rápida y superficial, solamente en un minuto el 25% ha alcanzado la zona de intercambio gaseoso. En contraste con este paciente, tiene un volumen corriente de 600, su espacio anatómico lo hemos calculado 150,
600 menos 450, menos 150 son 450. O sea, en cada respiración, 450 mililitros llegan a la zona de intercambio. Por su respiración de 10 por minuto me da 4.500 mililitros. O sea, en este paciente, con una respiración profunda y tranquila, en el mismo lapso de tiempo, respirando la misma cantidad de aire, casi el 75% sí ha alcanzado la zona de intercambio gaseoso. Eso también les ayudará a saber por qué cuando un paciente está enfermo, lo ve que el paciente está taquineico y sin embargo este aumento de su frecuencia respiratoria, como en el caso de neumonía, no lo ayuda a compensar, ¿no? Por lo que hemos hablado. ¿Preguntas hasta ahí? Esto, ya como vamos a hacerlo también en la práctica, vamos a hablar de intercambio gaseoso. ¿Ya? Para esto van a tener que recordar ciertos conceptos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de teoría de gases ideales, hay cierta teoría. Una es que nosotros, cuando hablamos de los fenómenos de gases, hablamos de presiones parciales, no hablamos de concentración, ¿no es cierto? Pero la presión parcial de un gas o la presión de un gas va en relación a su concentración. A mayor concentración de un gas, mayor presión. Entonces yo ya sé que si aumentó la presión, aumentó la concentración. Cuando hablamos de fisiología respiratoria, estamos hablando de aire atmosférico, estamos hablando de una mezcla de gases. Por eso, el término que vamos a emplear es presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces dice que la presión, ¿no es cierto?, ejercida por cualquier gas solo en una mezcla de gases es igual a la presión total multiplicada por la fracción de la cantidad total de gas que representa. Suena difícil, pero de manera sencilla es así. Si yo tomo el aire atmosférico a nivel del mar y sé que la presión del aire atmosférico a nivel del gas es de 760 milímetros de mercurio, me voy a sacar su calculadora por cualquiera le pregunto, y sé que en el gas atmosférico, ¿no es cierto?, el oxígeno representa el 21% de esta mezcla, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno expresada en milímetros de mercurio a nivel del mar? A ver, para Jara, también lo repito. Si yo sé que la presión parcial, o yo sé que la presión del aire atmosférico a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, y yo sé que dentro del aire atmosférico el oxígeno representa el 21% de la mezcla, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno expresada en milímetros de mercurio en el aire atmosférico? Doctor Rosa. Valera, tú mentalmente nada más. 142. ¿Cuánto es? 142. ¿Ah? 142. ¿Más o menos? ¿Cómo lo sacaste? 21%. Pucha, más de Strome, así nomás. ¿Así nomás, verdad? Sí. Más exacto, a ver, ¿cuánto te leo? 42. 42, 21, ¿cuánto se lo dio? 100. No, 144. 54. Sí, de RL3 sí, pero es, claro, 760 es el 100%, si 760 milímetros de mercurio es el 100%, ¿cuánto representa 21%? Son más o menos 160 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahí está explicado, porque van a diapositiva, se explica de general. Ahora, otra cosita es que el gas se difunde de áreas de alta presión a otras de presión baja, es decir, un gradiente de concentración, ¿no? Y la velocidad de difusión depende del gradiente de concentración y la naturaleza de la barrera entre ambas. Tres conceptos. Los gases se difunden siguiendo un gradiente de concentración de más a menos, ¿ya? Y la velocidad de difusión depende del gradiente de concentración y de la naturaleza de las barreras. Entonces, como un recurso mnemotécnico, para acordarnos estos conceptos, vamos a pensar primero en una enfermedad como el COVID.
es cierto? Lo que no te mata, lo que el COVID de por sí no te mataba, te mataba la respuesta inflamatoria que desencadenaba, sobre todo en personas susceptibles. Había personas que tenían diabetes, por ejemplo, obesidad, que son estados proinflamatorios y lógicamente tenían una respuesta inflamatoria desmedida. Entonces, ¿qué sucedía en esos pacientes? Se formaba un exudado dentro del alveolo. O sea, tenías tu alveolo y por decirte ahí, se llenaba de un exudado de líquido. Pregunto, Valdera, ¿aumentaba o disminuía el grosor de la membrana alveolo capilar? Aumentaba. Tú tienes ahí tu alveolo, ¿no es cierto? Se acumula líquido, aumenta el grosor. Entonces, la velocidad de difusión del oxígeno del alveolo hacia la sangre, ¿aumentaba o disminuía? La velocidad de difusión del oxígeno hacia el capilar a través de la membrana alveolo capilar, ¿aumentaba o disminuía? Disminuía, porque hemos dicho que la velocidad de difusión depende de la naturaleza de la barrera. Si tú tienes una membrana más ancha, la velocidad de difusión disminuye. Y como vamos a ver más adelante, el oxígeno tiene 0,7 segundos para poder pasar al capilar pulmonar y ser captado por la hemoglobina, porque 0,7 segundos es lo que se demora un eritrocito a atravesar el capilar pulmonar. Y ese es el tiempo que el oxígeno tiene para, por decir así, agarrarlo. ¿No es cierto? Si disminuye la velocidad, se les pasa, ¿no? Y entramos en hipoxia, en hipoxemia. Entonces, ¿qué hacíamos con estos pacientes? Le administrábamos un aire medicinal o por ejemplo, una máscara de reservorio. ¿Tú sabes lo que es la máscara de reservorio? Es una máscara. ¿Qué le hacen en la máscara? Aire. No, no es nebulización. Eso se llama, nosotros le damos oxigenoterapia. Entonces yo te pregunto, en la máscara de reservorio tú le das aire, pero ¿qué particularidad tiene este aire que tú le dabas con máscara de reservorio con respecto al aire atmosférico? Como si no me pongo a hacer así, ¿no? Más rico en oxígeno. ¿Ah? Más rico en oxígeno. O sea, es más rico en Tenía una concentración alta de oxígeno. Generalmente ese aire que tú le das con la máscara de reservorio, 28-32% de oxígeno. Por ende, la presión de oxígeno era mayor en esa mezcla de aire que le dabas. Sí. ¿Y la velocidad del oxígeno cómo estaría? Aumentada por la difusión. Igual. ¿Tú qué dices? Bueno, yo te preguntaba que, por ejemplo, en la época ¿cómo se usaba el oxímetro? Que era de... Pero fíjate, eso es un modelo de saturación acá. Si yo le doy una mezcla de gases con una concentración más alta de oxígeno, es decir, no hay una mayor presión, la velocidad del oxígeno aumenta. Entonces la idea era aumentar la velocidad de difusión del oxígeno para que, a pesar de tener una membrana engrosada, pueda pasar en cantidad suficiente hacia los capilares para satisfacer la demanda. ¿Ya? Entonces, ejemplo, el gas difunde de áreas de alta presión a presión más baja. Siempre que tú das oxigenoterapia con un dispositivo, ¿sí? Tú estás dando una concentración de oxígeno en ese aire mucho mayor que la de la atmósfera. ¿Para qué? Para que difunda, ¿no es cierto? Y la concentración también te ayuda a aumentar la velocidad de difusión, ¿no es cierto? Y en la enfermedad, el problema que tenemos es que las enfermedades respiratorias alteran, como en el caso de la neumonía, ¿no?, el grosor de la membrana alveolo capilar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, esto ya para terminar, habla de la composición del aire alveolar. Entonces, en un estado dinámico, la idea que lo vamos a llevar es la siguiente, ¿no es cierto? Que las concentraciones dentro del alveolo, ¿sí?, se mantienen en forma constante, de modo que la concentración de oxígeno dentro del alveolo siempre sea mayor que en los capilares pulmonares, de modo que el oxígeno esté difundiendo persistentemente, ¿no es cierto?, hacia los capilares. Y que la concentración de dióxido de carbono en los alveolos
siempre se mantiene menor que los capilares pulmonares para que el dióxido de carbono pueda difundir de la sangre hacia los alvéolos y ser eliminado. ¿Ya? ¿Y esto por qué se mantiene? Porque habíamos hablado de una capacidad funcional residual. Cuando tú respiras 500 mililitros y expiras 500 mililitros, no significa que tus pulmones se quedan vacíos. Siempre queda una cantidad de aire. Esa es la capacidad residual funcional, que es aproximadamente de 2000 a 2500 mililitros. ¿Sí? Entonces, si esta concentración, si este volumen se mantiene constante, y tú sabes, por lo que hemos visto, que la ventilación alveolar, es decir, la cantidad de aire en cada inspiración que llega a los alveolos solamente de 350 mililitros, tú ves que cada respiración, ¿no es cierto?, realmente hace variar muy poco la concentración de alveolo, ¿no? Porque 350 de 2500 no llega ni al 15%, ¿no? Pero esa es la importancia, o sea, esta composición se tiene que mantener constante para permitir la difusión del oxígeno hacia los capilares y del dióxido de carbono en los capilares a los alveolos. Lo dejamos ahí, ¿ya? Para el día jueves, el grupo de práctica me completan todo